Parte de la distribución del gasto energético total en base a las proteínas, en deportistas no siempre va a ser una regla establecida, es el 14 al 20. Se puede pasar o se puede mantener. Curiosamente, uno cuando trabaja con tantas personas, se ha llegado a notar que dependiendo de la recomendación proteica, si uno da desde 1.3 hasta 1.8, se maneja entre estos rangos de porcentajes. Curiosamente, pues, básicamente, si ustedes le ponen una coma a eso, nos daría 1.4 a 2.0. Y matemáticamente funciona de la misma forma. O sea, los rangos no se disparan. ¿Cuándo se altera? Cuando la recomendación de carbohidratos, ¿sí? Cuando la recomendación de carbohidratos baja del 50%, ahí sí ya, si uno así sea que le mande 1.6, que no es tanto, pues a nivel deportivo, ya la cosa se habría alterado en el porcentaje. ¿Por qué les digo eso, muchachos? Básicamente para que no se asusten, si algún día van a hacer un plan de alimentación y vean que esto está pasado el 20%. Entonces, nosotros nos guiamos por gramos por kilogramo de peso. ¿Okay? A niveles proteicos, yo sé que llegamos a un consenso de los artículos, pero quería hacer una retroalimentación general con respecto a las diferentes situaciones que podemos hacer recomendación proteica. Entonces, voy a ir haciendo un resumen para que vean un poquito más. Ahí ya se ve, ¿verdad? Listo. Entonces, recomendaciones para atletas y adultos. Normalmente, siguiendo los compendios y consensos generales que existen en la actualidad, la recomendación típica es de 0.8 a 1.1 gramos por kilogramo de peso. ¿Sí? Hay que pensar también en la repartición o el timing nutricional que se suele dar a este tipo de personas. Pero aquí estamos tratando personas sedentarias, ¿cierto? Nosotros, como nutricionistas, nunca vamos a promover el sedentarismo, ¿sí? No, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, esa recomendación hay que irla sacando de la mente porque nosotros tenemos que pensar en que las personas sean físicamente activas. Ya otro tipo de recomendación en el otro lado completamente opuesto que sería los clínicos, que es otra cosa. ¿Listo? Comúnmente 3 comidas, más o menos entre 0.1 a 0.3 en 0.5 por kilogramo de peso, ¿sí? Entre desayuno, almuerzo, cena o algún tipo de snacks. ¿Listo? La idea es que sea una mezcla de buena cantidad de proteínas y en este tipo de casos no se recomendaría un suplemento deportivo. ¿Okay? Cuando hablamos, en cambio, de deportes de resistencia y atletas de juego, ¿cuáles serían esos tipos de deportes, muchachos? Resistencia. Y de equipo. ¿Ah? Ciclismo. No, fútbol no es resistencia. Ciclismo. Ciclismo, Running. running, ¿sí? Ese es intermitente, ¿no? Sí. No sé qué. El fútbol. Natación. Lo que pasa es que Listo. se tiene los dos, pero La ese es recomendación intermitente. podría ser entre 1.4 a 1.6, ¿sí? Boris, qué pena, ahí también se tiene en cuenta la ultra resistencia. No, Con esos no. Eso todavía no tanto, aunque ultra resistencia podría irte al límite superior de la recomendación 1.6, porque ahí no se va a priorizar el consumo de altas cantidades de proteína, sino más bien el consumo de carbohidratos, ¿cierto? ¿Cierto? Carbohidratos, muy bien. Boris, Aquí hay un tema. Aquí hay un tema importante y es que menciona, según Sports Nutrition, que para los deportistas vegetarianos se les podría inclusive recomendar a los que son mayores de 50 años un poquito más de proteína, es decir, más o menos el 20% más de proteína, ¿sí? De la recomendación que está en ese momento, como para que lo tengan también en cuenta. Mayores de 50 Sí, ¿quién me preguntó eso? Sí, mayores de 50 años. ¿Okay?
Sí, que hagan ejercicio, que sean algún tipo de atleta. Por eso, ¿sabes qué? Yo estaba mirando ahí en ese sitio de Asker y él la programa muy diferente para tipo atletas que van a tirar, digamos, un aire. Pero no dice que es recreativo, sino que es completo. Y sube más o menos al límite desde 2.5 hasta casi los 3. Entonces ahí, 3 sí, de proteína. sí, proteína, gramo por kilogramo. Sí, Ahí en My Sport Science. seguro. Sí, yo no Completamente. vi bien. Es que yo no vi bien, yo no vi mal. En esos deportes de resistencia, eso. Ahí, ¿vos qué opinas de eso? Pues me genera dudas, la verdad, Dudas. que Asker haya hecho eso. Me genera dudas. Si quieres, búscalo y me lo muestras, ¿sí? Porque, bueno, ahorita, búscalo y me lo muestras. Listo. Entonces, acá tenemos que más o menos la recomendación por porción sería 0.3 gramos de proteína por kilogramo de peso. Hay algo que tener presente, y si nosotros nos permitimos a carbohidratos, recordamos la recomendación de mezcla de carbohidratos con proteína de cuánto era, de 1.2 de carbohidrato con 0.4 de proteína, de 0.2 o también se puede usar 0.3 en esa mezcla para mejorar la absorción y recuperación del glucógeno muscular. En eso también tiene que ver eso. Listo. Hay que tener presente que las proteínas deberían tener una buena cantidad de leucina, ¿sí? Y las recomendaciones de suplementos puede ser para vegetarianos, proteína de soya también, dependiente del tipo de vegetariano o vegano que sea, y se debe consumir después de la competición. ¿Listo? Muy bien. Acá, digamos, tenemos el tema más controversial en cuanto a atletas. ¿Listo? Atletas de potencia y de fuerza y atletas donde tenga que ver con la pérdida de peso o de recomposición corporal. Yo creo que eso es lo más interesante y lo que la mayoría suele trabajar. Listo, entonces tenemos que para este tipo de atletas la recomendación debe ser de 1.6 a 1.8. ¿Sí? Lo mismo, la misma recomendación para atletas mayores de 50 años, un poquito más de proteína y se pueden dividir en comidas de 4 a 5 porciones, divididas de 0.3 por 0.4 gramos por kilogramo de peso. ¿Sí? De 1.6 a 1.8 para... De potencia y de fuerza. ¿Sí? De 1.6 a 1.7. Miren que las recomendaciones proteicas no se ven tan altas. ¿Listo? ¿Cuáles serían esos deportistas de potencia y de fuerza? Contador de pesas. De fuerza, Velocistas, sí. Salto alto, ¿sí? Lanzamiento de bala. ¿Sí saben cuál es ese? Sí. CrossFit, No, pero ¿saben qué? Sí me genera la duda sobre ese tema que usamos porque es muy controversial, no muchachos. sale en el comité. No, ¿qué es un deporte? ¿Qué es un deporte, muchachos? ¿Qué necesita algo para categorizarse como un deporte? Pues que se habla por el comité olímpico. No necesariamente. Pero son los que. Horas de... Entonces el patinaje no es un deporte. Pues, si el comité olímpico lo dice. No necesariamente. Bueno, Una cosa Como es el que sea un patinador. deporte y que no sea un deporte olímpico, ¿cierto? O sea, no tiene nada que ver ahí. Dice la máxima entidad. Es como cuando la FDA publica. La FDA no es la máxima entidad, es estadounidense. A ver, vamos a hacer algo aquí, una aclaración muy importante, porque sí, o sea, yo sé que es chistoso porque el CrossFit es una mezcla de varios deportes mezclados con calistenia, gimnasia, powerlifting, inclusive levantamiento de pesas y running. Sí, es una mezcla de todos los deportes. Se fundó en los años 60 por un entrenador ahí que quería que las personas traten de hacer una metodología de entrenamiento en la que no les abarque tanto tiempo, pero que se trabaje a altas intensidades. Esa fue la derivación del CrossFit, ¿cierto? Porque se fundó. Posteriormente a eso, ya la gente lo empezó a hacer repetidamente
varias veces, le pusieron sus reglitas, listo. Y ya ahora es sí un deporte porque hacen mundiales, tienen sus reglas, tienen premiaciones, compiten muchas personas, tienen programas de entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago esta aclaración con el CrossFit? Porque yo sé que hay muchos deportes emergentes que todavía no son olímpicos, pero al fin y al cabo simplemente tenemos que tratar de manejarlos, por así decirlo. Por ejemplo, el pádel. Para mí el pádel es una payasada del tenis, ¿cierto? Para mí, pero habrá alguien que lo compite en serio, ¿cierto? ¿Qué otro deporte así raro? Para mí el ultimate no es un deporte, pero se practica en Colombia. El ultimate. ¿Cierto? Pero se practica en... El que barre. El curling también es un deporte de invierno. Otro que es un deporte que casi nadie practica y que quizás ustedes no conocen, el Hapkido, por ejemplo. Hapkido es un deporte en el que tengo que hacer unas poses y según si hago bien la pose, gano puntos. Pero no peleo contra nadie, es un arte marcial. Sí, básicamente así. Marcha olímpica. Bueno, pero sí No, eso sí es olímpico. pero no para todo el mundo es vistoso. Sí, entraría en la categoría de fuerza y potencia por la tipología de entrenamiento que tiene ese deporte, ¿cierto? Yo tenía un debate con justamente ellos dos hace un tiempo, y es, por ejemplo, el fisicoculturismo. Si yo lo veo así, no sería como tal un deporte, pero si se entrena, si tiene sus reglas, ¿cierto? Y tiene sus metodologías de puntuación. Que no sea por tiempo ni por marcas es otra cosa, pero es un deporte, ¿cierto? Tiene su tipo de competencia, entonces sí, es un deporte. No es olímpico, pero es un deporte, ¿cierto? Se puede medir subjetivamente, no objetivamente, pero sí tiene su forma de competencia. Pero es como es como el deporte más diferente de todos porque no se hace como tal una actividad física. Pues no depende de vos. No, si se hace. O sea, O sea, contraer el músculo es una claro. actividad. El contraer, el hacer la contracción por cierta cantidad de tiempo para hacer la pose, eso gasta energía, ¿o no? Así que no. Sí. ¿Cierto? Eso gasta energía. Pero digamos que el tipo de competencia es distinta. ¿Por qué hago esta pequeña aclaración, muchachos? Porque ustedes como deportistas van a trabajar con muchos tipos de deportes. Entonces, yo sé que hay unos que para nosotros pueda que no sean deportes en serio. Pero son deportes. Por ejemplo, estos deportes como tiro con arco o los de bala, pues los de disparar, ¿en qué Cuando llegue el entrarían? tren. Porque son olímpicos. Fíjense una pregunta acá. Mariana me pregunta en qué categoría entraría un deporte como tiro olímpico, tiro con arco, ¿cierto? Por allá mencionaron ajedrez, que no es olímpico, pero se practica a niveles de juegos nacionales. Y por acá me preguntaron otro, Fórmula 1, ¿cierto? Que en realidad no estoy haciendo un esfuerzo físico tan alto, ¿cierto? Pero necesitamos nutricionistas. ¿En qué categoría entrarían ese tipo de deportistas? Fórmula 1. Ay, no me Puede acuerdo. ser en un rango de la recomendación mínima a la recomendación de potencia, es decir, de 1.5 a 1.7 podría ser, ¿cierto? A niveles de recomendación de Pues potencia. sería un gasto que está también como apretado. Pues calórico no tiene. El de tiro con arco no tiene gastos calóricos, ¿cierto? Pero sí tiene gastos mentales. Pero ellos se tienen que preparar mucho para manejar los carros, pues a nivel físico. ¿Pero de cuál estás hablando? Yo estoy hablando de tiro con arco. Pero ese a la hora de sostener, por ejemplo, el arco, la fuerza muscular, Por ejemplo, la persona que haga tiro con arco no le puedes mandar un preentreno que genere peristaltismo, por ejemplo, porque va a temblar, entonces no sería positivo, ¿cierto? No le puedes mandar alimentos que le causen mayor producción de adrenalina, ¿cierto? Porque también va a afectar el resultado, ¿sí? A un corredor de Fórmula 1 tendrías que mandarle un tipo de dieta, ¿sí? Que genere más un enfoque a niveles cerebrales, ¿cierto? Que le ayudas a sostener el Inclusive cuello. pueda que la estrategia de ayuno
sea Entonces tiene que tener algo mucho positivo, pueda decir. No estoy diciendo que sea lo específico, pero pueda decir. Al fin y al cabo, este tipo de atletas tienen un tipo de recomendar en las clases para cuando damos suplementos es hablar sobre este tipo de atletas, porque es cierto, casi no se habla. Y creo que es un tema que deberíamos tocar también. Pues yo sé que es muy extremo, pero así sea verlo por encima. ¿Por qué? Donde también es importante el nutricionista, muchachos, y sé que no a niveles deportivos. Ustedes saben que los pilotos de la Fuerza Aérea tienen que tener un cierto tipo de alimentación antes de volar un avión, ¿cierto? Sí, claro. Ahora un piloto de guerra, donde un avión maneja más fuerzas G que un avión comercial. Entonces todo eso es importante. Y también hay deportistas que practican este tipo de deporte. Sí. Sería hacer otro tipo de estrategia, no tan alta en carbohidratos, ¿sí? Pensando en el uso de grasas, porque ahí no van a usar tanto los carbohidratos. ¿Listo? Sí, y pensar en el tipo de suplemento, ¿cierto? Pero lo que, para no irme tan allá y no salirme del tema de las proteínas, muchachos, lo que les quería decir es que sí, yo sé que hay muchos deportes que no son olímpicos, pero los van a trabajar, ¿sí? Rugby subacuático, aquí se practica mucho, y eso no es olímpico. Rugby subacuático. Subacuático, sí. Es rugby bajo el agua, ¿cierto? Y eso es muy duro porque, pero curiosamente, muchos de los que participan en rugby subacuático tienen mucho sobrepeso o obesidad. Sí, yo conozco varios. Y hay otros que son muy flacos. Entonces, ¿hay quién falta? Un nutricionista. ¿Cuál será la tipología que uno debe manejar? ¿Qué será lo más adecuado para ese tipo de atletas? Hay muchos deportes, muchachos, y la idea es que ustedes los aprendan a manejar. Entonces, como les decía, aquí en la parte de atletas de potencia y de fuerza, mencionan una parte importante y es que antes de dormir es recomendable consumir la última porción de proteína 1 o 2 horas antes. ¿Listo? La leucina ya les mencionaba. Y en la parte de suplementos puede ser para vegetarianos de soya y para este tipo de atletas se recomienda mucho proteína aislada de suero de leche. ¿Sí? Recordemos que Isolate o la ISO es lo mismo que aislada, para que no haya confusión. ¿Y esa proteína es lo mismo que dijiste lo de la caseína? Podrían usar, pero netamente volvemos al mismo debate de la vez pasada. ¿Para qué usar dos tipos de proteínas si con una ya tienes? Pues, no tendría mucho efecto positivo, a no ser que lo quieran gastar. Si usan la noche caseína y en el día ISO o whey, listo. Y por último, tenemos el atleta que sea de recomposición corporal o de pérdida de peso. En este caso serían los atletas como combate, muay thai, boxeo, judo, taekwondo, MMA, powerlifter, fisicoculturismo natural, fisicoculturismo pues, normal, ¿cierto? ¿Cuál otro atleta podría ser ahí? Halterofilia, nado sincronizado podría ser, ¿sí? Aunque no tienen que tener un peso para manejarlo, todas deben ser igualitas, ¿listo? Deben manejar el mismo peso y la misma figura. Y así tienen muchos trastornos de la conducta alimentaria, justamente por esa razón. ¿Cuál otro podría ser? Gimnasia, quizás, donde el cambio de peso es influyente. Y yo creo que... ¿Ah? Boxeo ya. Más o menos ese tipo de deportes. ¿Listo? O, no, los clavadistas por lo general no tienen cambio en la composición corporal. O sea, ellos manejan los de fuerza y potencia. Son muy potentes. Y parece que solo hicieran un salto, pero detrás de ese salto hay mucho entrenamiento. Entrenamiento core, de varios saltos. Por ejemplo, yo al lado de la piscina tienen unas camas elásticas donde están saltando y dando vueltas, siquiera por ahí 3 horas. Sí, entonces no es como que solo es el salto, ese es el evento competitivo, pero el entrenamiento siempre tiene cosas más resistencia al entrenamiento. Exactamente, y muy potentes. Entonces, ahí. Ese tipo de atletas no entrarían en esta categoría, sino más en esta. Para este tipo de atletas, la recomendación sería de 2 a 2.4. ¿Sí? Fíjense que, ¿por qué me sorprendió lo que dijiste? Porque esto lo hizo Asker. Entonces por eso me sorprende, ¿listo? Por eso te digo que me lo muestren porque me sorprendió. ¿Ah?
Esto, para pérdida de peso o recuperación corporal. ¿Listo? Los dedos De 2 a 2.4. La máxima, fíjense que puede ser en este tipo de atletas específicos 2.4. Ni 3, ni 4. ¿Listo? Recuerden que nosotros podamos que aumentando la proteína podemos llegar a un resultado más rápido. Pero ya sabemos que con otras estrategias se puede llegar a lo mismo sin aumentar tanto el consumo de proteína. ¿Listo? Acá la comida se puede recomendar igual, pero fíjense que la recomendación por porción es mayor, de 0.5 a 0.6. Es muy importante porque ya no estamos trabajando en la típica de 0.3 a 0.4. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Y los snacks también pueden ser de 0.5 a 0.6. Al menos alimentos que contengan 3 gramos de leucina. ¿Listo? Esto también es muy importante que lo tengamos presente. En las demás era de 2.5, acá ya hablamos de 3 gramos de leucina. Entonces, la calidad proteica debe ser muy superior a los otros tipos de deportistas, ¿sí? Y acá, fíjense acá, ya se recomiendan suplementos, pero ¿cuáles? Whey, caseína o soya, o sea, metan la proteína de lo que venga, ¿ok? Porque en este caso sí necesitamos mayor requerimiento proteico. Entonces, fíjense que el tipo de atleta va a cambiar. ¿Cuánto hay cuando se piden las megaflex? ¿O qué? ¿Por qué se las megaflex? No porque la megaflex es hipercalórica, ¿cierto? Entonces, como tiene tanta cantidad de carbohidratos, no aplica en ese sentido. En este sentido, aplicaría para ganancia de masa corporal, no necesariamente de masa muscular, pero de masa corporal sí puede servir. En este caso, sí se prefieren las aisladas sin carbohidratos. Porque comentas como una mezcla de soya con Sí tienen de todo. ricos de Sí. proteína. Hay una que es hipercalórica que maneja los ProScience, ¿cómo se llama? Smart Gainer. Smart Gainer. Esa también tiene un montón de mezclas, pero no, lo esencial no es para hacer ese cambio en la composición corporal. Para ganancia sí, pero ¿qué es lo que se ha notado en la mayoría de personas que consumen este tipo de proteínas? Por ejemplo, que no solo hay cambio en la composición de masa muscular, sino también en masa grasa. ¿Listo? Por la Pero cantidad si de... igual un suplemento por ser hipercalórico no quiere decir que no se pueda utilizar en déficit. Pueda que sí, pueda que no. Pues, Depende de la estrategia. Sí. los volúmenes. Por, Es que lo a más ver, importante es el requerimiento total final del día. Yo me podría comer llenos de 5 días con una proteína suficiente. exacto. Por ejemplo, la porción que ese tipo de proteínas recomiendan, si no estoy mal, más o menos suelen ser 60 o 180 gramos de producto. O sea, el scoop, El scoop completo no sería, le darías menos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Para la recomposición corporal, ¿sí? Calidad de proteína. ¿Será que ese suplemento sí te implica la cantidad de whey, de caseína, de mezcla de proteínas adecuadas? ¿Sí? Eso habría que verlo. ¿Qué tienen de beneficioso? Que si cumplen con eso, lo que diga. 3 gramos de leucina por producción, eso sí. O sea, ahí uno juega, pues uno juega con suplemento y dice, sí, ¿será que esto me sirve para esto? Pero esos para viajes otro. pues muy buenos post-entrenamientos para atletas de resistencia. Porque También. tienen buena proteína y carbohidratos de rápida absorción. Sí, sí, claro que sí. Yo inclusive los he usado para ese tipo de casos específicos. Ese tipo de casos específicos se han usado para recuperación post-competitiva. Porque tienen carbohidratos también. Y ya por último, muchachos, recomendaciones generales. Aquí hacemos ejercicio, nos referimos a cualquier persona que haga ejercicio, no estamos especificando deporte, 1-4-2, rango aceptable. Miren que hablamos de 10 a 35 porque se puede subir dependiendo, ¿sí?, del consumo proteico que tenga la persona. ¿Ok? Hay que pensar en la cantidad, también depende del tipo, intensidad de ejercicio, calidad de proteína y reservas energéticas. Más de 3 gramos, no hay beneficio. ¿Ok? También el momento de la ingesta va a ofrecer beneficios y dependiendo de los aminoácidos esenciales, la leucina y la proteína van a ser también beneficiosos. Entonces ya con eso, pues ya con eso terminamos el tema de proteína. Muchas gracias. Denme un momento, pongo la otra llave. Hablar sobre lípidos. Este, digamos que es el último componente de lo que serían los macronutrientes, ¿sí?
Este tema es muy cortico, la verdad, porque no hay mucho en exceso que decir, por así decirlo. ¿Listo? Por ende, creo que hoy o mañana lo podemos estar terminando fácil. ¿Listo? ¿Qué es importante acá? Nosotros digamos que hemos dado un orden de cantidad de contenidos hasta el momento. Entonces, fíjense que empezamos por carbohidratos, luego pasamos a las proteínas y ahora vamos a pasar a lo que son los lípidos. ¿Okay? Entonces, vamos a referirnos básicamente a lo que son recomendaciones, como pues lo mismo, cómo es su absorción, cómo funciona dentro del organismo, algún tipo de suplementos que se pueden ir utilizando también, y pensar en cómo usarlos adecuadamente durante el ejercicio. O sea, durante el ejercicio los lípidos sí nos pueden servir dependiendo también la intensidad, tipo de deporte, duración del ejercicio que estemos usando. Surgirán preguntas sobre la utilización de grasas poliinsaturadas, grasas saturadas o también la utilización de cuerpos cetónicos dependiendo de la estrategia de entrenamiento, de alimentación que tengan, pero se van a dar cuenta que al fin y al cabo si suelen tener algún tipo de ventaja, primordialmente van a ser las de otros macronutrientes, muchachos. ¿Ok? Entonces tenemos las funciones, ¿sí? Proporcionan energía de manera concentrada, ¿sí? Principal reserva de energía en el organismo. También suelen ser estructuras a las células, a nivel de función hormonal también, recubrimiento de órganos vitales, mantenimiento de temperatura corporal y absorción de vitaminas, la A, la D, la E y la K. ¿Sí? Y también nos ayudan a lubricar alimentos para que puedan ser trasladados a través del intestino sin mucha dificultad. ¿Listo? Eso es como de lo que vamos a hablar inicialmente a detalle sobre las funciones de los lípidos. Entonces tenemos básicamente que hablar sobre su importancia a nivel nutricional. Entonces ahí podemos encontrar lo que son esos ácidos grasos como los triglicéridos, el colesterol y los fosfolípidos. ¿Okay? Cada uno de ellos maneja una función distinta, ¿sí? Otras para derivación de producciones hormonales, como hormonas esteroideas, ¿sí? Otras para recubrimiento, como serían los fosfolípidos en vez de membrana celular, ¿sí? Y tenemos los triglicéridos como utilización de energía a nivel de la célula, ¿sí? De lo que serían esos ácidos grasos libres, lo que yo les he mostrado con anterioridad, lo que serían esos ácidos grasos libres en plasma, ¿ok? Vamos a ver cómo se usan cada uno de estos a niveles generales del cuerpo humano. ¿Listo? Yo tengo que mover más porque si me da un cosito que movía la pantalla solita, después lo arreglo. ¿Ok? Hay que tener presente, muchachos, que los ácidos grasos aportan mucha más energía que los demás macros, que los carbohidratos y que las proteínas. Ese aumenta más del doble, o sea, 9 kilocalorías, ¿sí?, por gramo. Entonces, energéticamente son superiores, ¿sí? Pero no nos indica que son de una eficiencia de utilización tan amplia como los otros macronutrientes. Entonces, eso siempre es muy importante tenerlo claro, muchachos. Muy bien. ¿Están copiando o cambio? De aquí que la dibujemos. Listo. Como le decía, en función energética, el contenido calórico es de 9 kilocalorías por gramo, representa una forma compacta de energía. Y los lípidos, generalmente, en forma de triglicéridos, constituyen la ración energética de uso tardío del organismo. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de uso tardío? Porque, como les mencionaba al inicio, son más demorados en utilizar, o sea, no tienen una eficiencia energética tan rápida
como las principales, los otros macros, inclusive por su tipo de ruta, ¿sí? Si nos remitimos a la bioenergética, recordemos que la glucólisis, la de los fosfágenos, ¿cierto? Y esa que es completamente de características oxidativas, los pasos para llegar a la obtención de energía son mayores, obvio, con mayores resultados de carga energética, pero no de velocidad energética. Entonces, por eso mencionamos que es de uso tardío. ¿Ok? Hay que tener presente que los lípidos no solamente nos sirven para utilización de energía en el momento, sino también para producción o protección de la temperatura corporal, ¿cierto? Entonces, aparte de que uno guarda los ácidos grasos en el organismo, también nos ayudan para esa parte de protección o guardar la temperatura, por ejemplo. Sería muy efectiva para deportistas de invierno, no acá, yo sé que acá está haciendo frío, pero no a cantidades tan extremas como en otros tipos de países, ¿cierto? Por ejemplo, ayer, si no estoy mal, vi que hoy creo que iban a jugar un partido en la MLS a menos 11 grados Celsius, o sea, qué frío, nieve, ¿sí? Y van a jugar varios jugadores que son latinoamericanos, entonces ahí la estrategia de alimentación es un poco distinta, ¿listo? Por ese tipo de países, ¿ok? Bueno, como les mencionaba por acá, nos ayudan a producir calor, ¿sí? Tenemos la grasa parda, que es la combustión de los lípidos que no produce ATP, y la mayor parte de la energía derivada de la combustión de los triglicéridos se va a destinar a la producción calórica necesaria. Entonces tenemos dos tipos de pigmentaciones en la grasa, ¿okay? Lo que sería la grasa blanca y la grasa parda. Como mencionamos, la grasa parda, ¿sí?, no produce como tal energía para la utilización energética del momento, sino que lo usamos más para guardar calor, ¿sí? En los niños y en los adultos también están presentes. Están cercanas a la protección de órganos esenciales cercanos al eje central o al tronco, ¿sí? También lo podemos encontrar en las lígulas, ¿sí? Y lo podemos encontrar en parte del pecho, ¿okay? Eso a niveles subcutáneos, no necesariamente a niveles internos del organismo, ¿sí? Eso con respecto a la grasa parda, pero la grasa blanca sí es de característica de utilización energética de la grasa blanca, ¿listo? ¿Qué nos ayuda esto? Y ahí se deriva cuando ya en restricciones de ayuno o en la utilización energética cuando no hay alta disponibilidad de carbohidratos, o si hablamos de intensidades inferiores al 65% del VO2 máximo, y ahí se va a derivar gran parte de la energía para la utilización energética. ¿Listo? La podemos tener de características circundantes en sangre, los triglicéridos, pero también, si se acaba esa reserva energética, puede utilizarlas de ahí, de esa parte de la grasa. ¿Qué sería la oxidación o la lipólisis? ¿Qué pasa? Los deportistas de resistencia, ¿sí?, tienen ese tipo de grasa más disminuida en el cuerpo, ¿sí?, los de resistencia, porque no siempre están trabajando a altas intensidades, ¿sí? Están trabajando a intensidades entre el 65, 70, donde están utilizando tanto grasas como carbohidratos. Entonces la oxidación o la lipólisis está altamente presente, ¿sí? Por ende, no tenemos tantas cantidades de este tipo de grasa. Se esperaría que sí haya grasa parda, pero como se les mencionó, no es de utilización energética, sino de producción de calor, ¿sí? También tiene que ver con características genéticas. Nosotros, no todos los humanos, tenemos la misma cantidad de distribución de grasa y de posicionamiento de grasa parda en el cuerpo humano. También depende de la genética, ¿sí? Ejemplo, yo no creo que tenga mucho de eso, porque yo sufro mucho de frío, ¿cierto? Entonces, también hay que ver esa parte, ¿ok? Eso es muy importante para que tengan muy presente. Pero ni un poquito. ¿Vos has tenido deportistas niños? Vamos a trabajar de pronto un poco sobre, no sé, cómo es la nutrición de un deportista menor de edad, niño.
no como tal inclusive es una de las preguntas que les iba a hacer con respecto al debate, porque nos los vi cansaditos, decidí omitirla. Y era la recomendación proteica en niños, en menores de edad. Es importante aclararla porque la mayoría ¿cómo se podría decir? De entidades deportivas, como por ejemplo ministerios, ligas de natación o institutos deportivos regionales, como sería Indeportes, por ejemplo, tratan de evitar al máximo la utilización de suplementos en menores de edad, ¿sí? No porque no los requieran, pero el cuerpo de un menor es completamente diferente al de un mayor, ¿cierto? Y las intensidades de entrenamiento de un menor no suelen ser iguales a las de un adulto mayor. Entonces, como yo decirte, Emma, que exactamente cuánta proteína le tienes que dar a un niño, es difícil, porque justamente por el tema de estudios y cosas, no se ha trabajado. ¿De qué les iba a hablar yo? ¿Y de qué les voy a hablar? ¿Sí? Que sí es importante, de antropometría, ¿sí? De eso sí se les va a hablar. Ustedes, si se remiten a docentes de la universidad como el profesor Javier, ¿sí? Él les ha comentado, me imagino, que a los menores no se les hace dieta, ¿o sí? No, a no ser que el caso lo requiera, ¿cierto? Y específicamente, sí. Pero yo tengo una pregunta, es que por ejemplo yo conozco a un niño, él tiene 12 años y él entrena, ¿Usaría qué? Estrategia nutricional. Usaría FAO u OMS para recomendaciones energéticas, ¿sí? No usaría una fórmula de la estimación, sino FAO u OMS, porque es un menor de edad. ¿Ah? Sí, las reglas. Usaría las reglas, para que sea más claro, para saber cuánta energía debería consumir este chico. ¿Listo? Dependiendo del entrenamiento que hace. Posteriormente, para la recomendación, volvería a usar lo mismo, gramo por kilogramo de peso, en carbohidratos y en proteínas, ¿sí? Y por último, de grasas, ¿listo? Para saber hacer la recomendación. ¿Qué pasa? ¿Está a favor de que los niños hagan deporte de alta intensidad? Sí, yo sí. Pues, depende mucho de la yo fui alimentación uno. y todo. ¿Ah? La infancia, es que la infancia es relativa, uno puede disfrutarla de diferentes formas. Entonces, pero a ver, voy a ser claro. ¿Qué pasa? Hay deportes que necesariamente sí necesitan que sean muy jóvenes para tener un buen rendimiento deportivo. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen que sería? Puede ser fútbol, puede ser fútbol. Vamos con otro más, o sea, en fútbol no vas a ser campeón mundial a los 15 años, es muy difícil. A los 18 sí. Pero, o sea, pero usted se refiere, por ejemplo, que necesita entrenar Llamar desde a uno de pequeños. 100, o sea, Pero ese deporte uno necesita entrenar como desde pequeños para poder alcanzar tiempo grandes fuera, muchachos. ligas, ¿no? Voy a decir los deportes por sus características. Sí, la Yamal es un jugador de fútbol bundeso, 16 años, campeón de la, no, 17 campeón de la Eurocopa, muy bueno, pero aún así no es la generalidad, él necesita de un equipo para ser campeón también, solito no lo hace, ¿listo? Pero por ejemplo, El patinaje no. tenemos gimnasia, campeonas olímpicas a los 14 años, ¿listo? O sea, ahí ya vamos hablando. Natación femenino, no masculino, natación femenino, campeones olímpicos 15 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque el desarrollo de ese tipo de atletas, dependiendo de la maduración, va a ser a muy altos niveles que van a ser muy similar al consumo de un adulto, ¿cierto? En hombres, encontrar en hombres un atleta menor es difícil, porque por la maduración del hombre siempre implica pasar los 17 años. La mujer, para el niño, por lo general, jugaban más o menos por 1 o 2 horas y al otro día volvían a jugar por 1 y 2 horas y no se cansaban, o me equivoco, ¿cierto? Se trepaban en un árbol, se caían, ¿cierto? ¿En cuánto tiempo se recupera un niño de una fractura? Más rápido que un adulto, ¿sí? Pero ahora, que un adulto haga eso día tras día, ¿cierto? La recuperación es más demorada. Entonces, ¿qué pasa? La función metabólica de un menor de edad es más eficiente que la de un adulto. Entonces, no sería producente mandarle ciertos suplementos a tempranas edades. Al menos los suplementos de rendimiento.
¿Listo? O sea, a un niño no le darías proteína. No, de rendimiento. La proteína no es un suplemento de rendimiento. ¿Cuáles no daría? Cafeína, creatina, betalanina. Otro de rendimiento sería glicerol, tampoco. Otro sería bicarbonato, tampoco. ¿Sí? ¿Cómo puede repercutir la cafeína en un menor? A nivel del sistema nervioso, ¿Qué hace la cafeína? Bueno, no han llegado a ese tema todavía. Pero la cafeína básicamente es un estimulante del sistema nervioso, ¿sí? Y segundo, inhibe la sensación de fatiga, ¿ok? De Inhibe la fatiga. sensación de fatiga. Por eso necesito un tinto. Y en teoría, posiblemente promulguen la oxidación de grasas, la cafeína. ¿Listo? En un niño que todavía está desarrollando sus factores neurales, podría generarle ansiedad de adulto, estrés, elevadas cantidades de cortisol. Entonces, obvio no sería una estrategia positiva, ¿sí? Inclusive en ciclistas que tienen de 16 a 17 años se manda cafeína, pero en mínimas cantidades, menor a la dosis ergogénica, de 100 miligramos, ni siquiera de 200. Por esas razones, porque aún están desarrollando. Entonces, La cafeína es por ahí desde los que. 18 para arriba. 18. Sí. 18 para ¿Sabes arriba. qué ayudan los niños? Implementos De rendimiento. Tenemos de clínicos, rendimiento, de alimentación. La alimentación, como los carbohidratos, también. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué opina cuando a los deportistas menores les inyectan complejo B? ¿Qué repercusiones tiene o qué? Ya eso es un efecto placebo. Es un placebo. El complejo B. ¿Qué es el complejo B? Pues no es un plato, son vitaminas. Chicos, por acá Que se preguntan elimina, qué muy fácil, opino ¿ok? sobre lo que suplementan con complejo B. ¿Qué es el complejo B? Una vitamina. Vitaminas del complejo B. B1, ¿cierto? O sea, chévere. Hidrocelulos. Sí, bacano. Pero uno, si se pone a ver, la suplementación clínica con hierro y con multivitamínicos tiene que ser con una carga de un mes. Y el complejo B siempre se da un día antes de una competencia o cuando estás muy cansado. Entonces, ¿qué es? Es un efecto placebo. Eso no tiene ningún Ah, pero si se toma, Bueno, a no ser que tengas una deficiencia de vitaminas, sí, pero la mayoría de personas no tienen. ¿Sí me hago entender? Yo he escuchado que no toman mucho después de competencias también. ¿Sabes qué ponen también de chicos? ¿Qué ponen después de competencia? No sé si han visto la sueroterapia con zinc o vitamina C. Sí. Tampoco sirve para nada. ¿No? El signo. El zinc sí, pero crónico y en ciertas cantidades y el tipo de zinc. Es como la creatina, pues. o sea, tomar Exactamente. O sea, eso no es como que, ay, me eché y ya me siento mejor así. Solo sirve. me tomo una pastilla de En ese caso sí serviría, pero ¿quién aguanta pues el tratamiento de cada día ponerse un suero Si no, con a cápsulas? nosotros nos inyectaban por ahí por 3 meses. ¿De glutatión? ¿Cada cuánto te Ve, yo inyectaba? nunca. Eso era por ahí cada 2-3 días. Bueno, ahí sí están haciendo una carga crónica. A la que yo me refiero es cuando te inyectan por un día y no te vuelven a inyectar más, solo antes de una competencia. Eso, los días de hacían fuerza. Pues que era como gimnasio. Pues acá acordando, eran por ahí 2 o 3 veces a la semana. Por 3 meses. Luego se suspendía dependiendo Ahí también de lo la hacen como tenía sueroterapia. como el calendario y volví otra vez. Por ahí los 3 primeros meses y ya. Más fácil hubiera sido suplementación con hierro, más efectivo. Más efectivo. Por ejemplo, es mejor suplementarse diario, no sé, por un multivitamínico que Sí, hacerse mucho una- mejor. Mucho mejor. Yo también Que aplicarse tomo inyección. gaseosas. Diariamente consumir el multivitamínico. No, siguen siendo vitaminas. Sí. O sea, es que cuando pasemos a vitaminas, yo les iba a explicar toda esa parte. Sí, pero no
Pero no dejaron. No, sí le voy a... Bueno, como les decía muchachos, también tenemos a nivel estructural, ¿sí? Los fosfolípidos van a ser parte de esa membrana celular a nivel estructural de nuestras células, ¿sí? Para el ingreso de nutrientes, tanto proteínas, tanto como carbohidratos y también grasas, inclusive. Y el colesterol también va a ayudar a la flexibilidad celular de la pared celular. Entonces, miren cómo les mencionaba en las clases pasadas, cómo todos estos tipos de macronutrientes se conjugan en sí mismos. O sea, no es solo que uno sea más importante, sino que todos tienen beneficios distintos, muchachos. Entonces, quería mencionarles esa parte. A nivel estructural, como les decía, aquí también podemos ver otra imagen con respecto a los fosfolípidos, como hacen parte de la membrana celular. ¿Okay? Y acá podemos ver a nivel hormonal la función también de las grasas. Entonces, podemos encontrar testosterona, progesterona y también el cortisol. ¿Okay? Cada una de ellos va a generar un factor importante, inclusive la testosterona, como bien saben, nos ayuda para la parte de crecimiento, ¿sí? O el desarrollo muscular también. La progesterona, altamente presente en el género femenino, ¿sí? También es efectivo para la reproducción, ¿sí? Y otro tipo de efectos de estas hormonas es que también nos ayuda mucho con la oxidación de ciertas grasas, ¿sí? Como por ejemplo el cortisol. O sea, sabemos que el cortisol, pues lo ponemos así a generalidades. ¿Es bueno o es malo tener mucho cortisol? Mucho es Mucho es malo. Pero es cantidades necesario. normales es muy bueno, porque nos ayuda también a oxidar las grasas, a la utilización de activación de señales energéticas que puedan metabolizar ciertos nutrientes y a la reconstrucción de masa muscular. Entonces, interesante saber cómo, dependiendo el tipo de cantidad de ciertas hormonas en el cuerpo, van a ser benéficas o no. ¿Sí? La testosterona también tiene efectos muy positivos, pero obviamente en exceso va a terminar siendo negativo. Cuando hablamos de esto me refiero a usar sustancias dopantes. ¿Listo? Porque como ayuda al crecimiento, ¿sí? No solo va a crecer la parte muscular, sino también otras partes como órganos esenciales y podríamos tener fallas cardíacas sin necesidad alguna o el crecimiento de un órgano, por ejemplo. O también fallas renales, ¿sí? Fallas renales me parece muy interesante porque a veces antes se le asociaba mucho como el uso de proteínas a las fallas renales, pero también el exceso de consumo de proteínas eran las personas que hacían powerlifting, que también usaban este tipo de esteroides y en realidad lo que hacía la falla renal era los esteroides que se inyectaban más, no la proteína. Entonces, como para tenerlo ahí para los muchachos en cuanto a función hormonal. ¿Listo? Por eso, y después de los 30 recomiendas, pues yo he visto que ya nosotros los hombres después de los 30 tenemos una decadencia en la producción de esta hormona que es tan fundamental para nosotros. Y he visto, hay un man, no digo, pero se llama Joe Rogan. Es un man que es super Joe Rogan, famoso, ¿es que habla y hace? Sí. Ese man tiene un podcast y es muy interesante y habla y tiene, o sea, sin tabús. Y él, por ejemplo, dice que ya tengo 40 y algo, 48, dice que desde los 33 empezó a inyectarse testosterona en cantidades, pues no de competencia, no compite. Suavecito, se metió un poquito. Claro, se metió un poquitito. Sí, sí. Y dice que ha sido lo mejor que ha podido hacer, porque el tema de los niveles después de los 30 es que bajan demasiado esos niveles de testosterona. Entonces, mantener una testosterona a buen nivel siendo adulto debe ser muy beneficioso, ¿no? Es una pregunta interesante, pero no te la puedo responder. Y te la voy a decir por qué. Porque son estrategias muy nuevas. ¿Sí? ¿Qué pasa? El trabajo de nutricionista, muchachos,
también es de muy carácter personal, ¿cierto? Yo aquí les voy a enseñar lo que hay en la bibliografía y lo que puede ser una nueva tendencia, pero no está comprobado, ¿sí? Voy a poner un ejemplo no con ese, sino con otro tipo de suplemento, ¿cierto? A ver, lo voy a poner con puede ser una sustancia hormonal, ¿sí? Yo no sé si han visto que están recomendando cierto tipo de esteroides de acción esteroidea, pero no en altas cantidades para las mujeres menopáusicas, no sé si lo han visto, ¿cierto? Sí. Sí, ¿verdad? Y yo tengo una pregunta que es, pues ¿cuál es el de las hormonas del médico? El endocrino. Y le mandó una dosis para... Entonces ahí va la cuestión. Eso todavía no ha estado probado, ¿cierto? Eso no ha estado probado porque es fijo que las mujeres cuando ya pasan los 45 años hasta los 50 ya empiezan en una parte de perimenopausia y posiblemente pasan a ser menopausia, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Los niveles de estrógenos y de progesterona se caen. Creo que le mandaron Por ende no tienen buena utilización para la masa muscular, buen rendimiento y también tiene que ver mucho con la parte genética. Ah, Entonces, qué ¿por qué rico este suplemento? ¿Sí? Porque lo están recomendando mucho los médicos, ¿sí? Lo están recomendando mucho los médicos. Entonces, los médicos siempre mandan cosas sin ser probadas a magnitudes, ¿cierto? Siempre. Cuando el Viagra, ¿sí? Eso se mandaba para una cosa, terminó siendo para otra. ¿Para qué se mandó el... Eso se mandó para hipotensos, perdón. Sí. Un vaso encantador. Listo. Pero terminó funcionando para otra cosa. Pero es un ejemplo del problema de recomendar cosas sin ser probadas a niveles transversales, longitudinales, ¿cierto? Es un problema muy grande. Entonces, ¿por qué también quise tocar este ejemplo? Conozco una paciente que lo está usando, ¿sí? Y yo le manejé un plan de alimentación que siempre me ha funcionado para cambio en la composición corporal. Inclusive hacía cosas demasiado extremas. Pero ¿qué pasa? Yo le decía a la paciente, lo que pasa es que usted ya es menopáusica o está en un proceso de perimenopausia. Le mandé a hacer los exámenes de estrógenos, efectivamente tenía perimenopausia, perdón. Entonces los picos de estrógeno eran muy altos o muy bajos. Entonces estaba en esa secuencia, ¿cierto? Había mucha fatiga, había mucho estrés y cualquier cosa que comía, pues le aumentaba la composición corporal. Ella consultó a un endocrino y le mandó ese suplemento. Y me consultó a mí. Y yo le dije, si lo quiere tomar, tómese. Pero yo no se lo puedo recomendar porque no es algo que ha sido probado, ¿cierto? Ella decidió tomarlo y ha bajado de peso muchísimo. O sea, pues es como si ya fuera los niveles de estrógenos de una mujer de 30 años, pues de 26 años, que ya es más normal y digamos que la parte de la distribución dietética es más adaptada para ese tipo de personas, ¿cierto? Yo seguía con el mismo plan que yo le había mandado y ya funcionó, ¿cierto? Entonces va mucho a carácter profesional. Sigo en la posición de no mandarlo, yo no lo haría, ¿cierto? Yo no, porque yo no soy médico, ¿cierto? Pero hay que analizar mucho la parte de probabilidad de uso de suplementos. Otros suplementos que no han sido altamente probados, ashwagandha, por ejemplo. Ashwagandha es muy nueva, tiene metaanálisis, o uno que hace poco vi una publicación y justamente Ricky me preguntó, coenzima Q10, ¿cierto? Hay que ver, las cosas están para analizarlas, pero de carácter profesional. Yo prefiero, por eso a mí me gusta trabajar mucho con deportistas, porque juega la parte mucho del dopaje. Entonces cuando se tiene dopaje, uno no puede jugar con cosas raras, ¿cierto? Pues esa medicina, por ejemplo, ayurveda, natural, que están, no sabes qué tan bueno, por ejemplo, ¿cómo se llama la planta que utiliza Ganoderma. Así se llama. Es un hongo. ¿Qué? No hay evidencia. Hasta hicieron, con Antoine hizo un estudio aquí en la población. Y ahí Ustedes evidencia que en la práctica van a trabajar con dos deportistas que yo sé que están dopados. ¿Listo? Que yo sé. ¿Listo? ¿Qué profe? Van a trabajar con dos deportistas que yo sé que están dopados.
o sea, que consumen sustancias prohibidas en el deporte. Yo no lo recomiendo. Y espero que en el video no me usen más palabras no, que esté por ahí más listo. Yo no recomiendo eso, pero le voy a poner el caso, porque también puede que pasen eso en la vida. Llegó el me dijo, hey, le voy a dar esto y esto y esto. Y digo, ¿sabe qué? Si usted lo quiere usar, úselo. Pero yo no le voy a dar ni la recomendación, y en la prescripción suplementaria tienen que firmar usted, el deportista, y yo. Porque si a ese deportista le encuentran doping, quien pierde soy yo, porque yo soy quien le mando los suplementos. Y se juega mi tarjeta profesional y mi ética profesional. Yo le mando los suplementos, pero ustedes vean si les dan o no las cosas, ¿cierto? El rendimiento ha sido mejor, muy alto, ¿sí? Porque tenemos alta presencia de hormonas de producción de masa muscular, pero el mundo de deporte es así, a la gente le vale huevo y medio la salud, la verdad, o sea, les da igual. ¿A quién le importa eso? A uno le importa. Y ahí es cuando uno tiene que poner su posición y decir, vea, yo hasta aquí llego, de ahí para allá, yo ya no tengo nada que ver. Es que el alto rendimiento no es saludable. Sí, no, porque hay deportistas que tampoco se dopan, o sea, que son naturales, sí se puede llegar a hacer. Entonces ahí va la cuestión. Por eso les digo, muchachos, ustedes son nutricionistas y nosotros también hacemos un juramento hipocrático que es cuidar la salud de las personas. Entonces hay que analizar eso también. Pero al fin y al cabo, el resumen es decidan. A nivel de información, de función informativa hormonal, muchachos, podemos encontrar características de las hormonas esteroides, ¿sí? Derivadas de colesterol, liposolubles y receptores intracelulares. Entonces tenemos que estas hormonas derivadas de colesterol son hormonas esteroideas que se derivan a través del colesterol, que a través de una serie de reacciones enzimáticas se convierten en prenenolona, ¿sí? Precursora común de todas las hormonas esteroides. ¿Listo? Por ejemplo, la testosterona, como les mencionaba, una hormona esteroide derivada del colesterol, responsable del desarrollo también sexual, en este caso, masculino. ¿Listo? Acá, debido a la estructura lipídica, las hormonas esteroides son solubles en grasa, lo que les permite atravesar las membranas celulares y unirse a los receptores intracelulares. Por ejemplo, el estradiol, un estrógeno, que también les hablaba, que puede atravesar la membrana celular debido a su naturaleza lipídica, ¿sí? Este funciona muy bien en mujeres adultas y se ve disminuidas en mujeres que pasan, como les decía, a los 45 a 50 años. Receptores intracelulares, si una vez dentro de las células se unen a receptores específicos en el citoplasma o en el núcleo de la célula, modulando la expresión genética y afectando la síntesis de proteínas, como por ejemplo lo que les mencionaba, el cortisol se une a los receptores intracelulares, modulando la respuesta del cuerpo al estrés para la síntesis de proteína muscular, recuperación, inflamación, entre otras más. ¿Ok? ¿Me van a tomar foto a eso o paso? ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan importante es? No sé, lo que ustedes le dan importancia. Acá también tenemos función catalítica. Recordemos que hay vitaminas que actúan como catalizadores, como factores de enzima, ¿sí? La vitamina D, la vitamina E, la vitamina A, son esas vitaminas que influyen en varios procesos celulares. Cuando veamos muchos nutrientes se van a dar cuenta que también las vitaminas liposolubles reciben un efecto muy positivo, pero a niveles de la grasa, la mayoría de vitaminas liposolubles necesitan de la grasa para funcionar adecuadamente y asimismo para ser obtenidas de manera alimentaria o de ingesta alimentaria. ¿Listo? Entonces, son altamente presentes porque, hablando netamente de la vitamina D, ¿sí? Esa vitamina es de característica liposoluble, necesita de la radiación solar para ser activada, ¿ok? Pero,
con una buena, adecuada suplementación y una adecuada ingesta alimentaria, ¿sí? Podría cumplir con su proceso de utilización para la función inmunológica y la función de desarrollo óseo, por ejemplo, la vitamina D. ¿Okay? Uno de estos ejemplos de tantas las vitaminas que tenemos. ¿Okay? A niveles de inflamación, como por ejemplo la vitamina E, ¿sí? Es muy interesante porque hace unos añitos, en el año 2020 más o menos, salió un estudio que mencionaba que la suplementación con vitamina E en realidad no era tan efectiva como el consumo de la vitamina E de características alimentarias. Las cantidades eran menores, los niveles alimenticios, pero el nivel de absorción era más eficiente. Entonces, como para que lo tengan ahí también presente. ¿Listo? Muy bien. Acá podemos ver otra parte de las funciones catalíticas, cofactores enzimáticos. Tenemos la vitamina A, participa en síntesis de rodopsina, la proteína clave para la visión que regula la expresión de genes involucrados en la diferenciación celular. Yo creo que ustedes no ven ahí bien, entonces les voy a hacer zoom para que vean un poco mejor. Sí, o sí se ve. No sé. Ahí sí se ve. Muy bien. Como les decía, la vitamina D actúa como una hormona que promueve la absorción de calcio y fósforo en el intestino y regula la mineralización ósea, salud y modula la función del sistema inmunológico. Como les mencionaba, la vitamina D es importante también, digamos que en la parte de suplementación, porque la mayoría de personas no la puede activar de manera natural porque casi no les gusta recibir sol, ¿sí? Y los consumos de vitamina D no son altamente presentes en la dieta. ¿Listo? Entonces, solo en ese caso, por a niveles de deficiencia alimentaria, se podría usar suplementación de vitamina D casi que de uso diario, siguiendo los protocolos pues, de manejo. ¿Listo? Acá, como les decía, la vitamina E funciona como un antioxidante protegiendo enzimas y proteínas de la oxidación, aunque no es catalítica en el sentido clásico de que sea un cofactor de rutas metabólicas, sí funciona en esa acción de protección. Entonces, lo que les mencionaba con anterioridad, básicamente esta vitamina, pues a nivel de suplementación no es tan efectiva, sino de buena obtención de alimentos naturales. Presente también. Acá, si nos permitimos nuevamente la función catalítica, ¿sí? Los receptores de reacciones, los lípidos, pues no van a actuar directamente como catalizadores, pero son esenciales para la correcta absorción y transporte de las vitaminas, como les mencionaba. O sea, como tal, los triglicéridos no hacen esa parte, pero sí para que ingresen de la luz intestinal a la sangre, ¿listo? Para que participen en esas funciones catalíticas de las diferentes vitaminas, ¿ok? Y, por ejemplo, por acá, en el almacenamiento y liberación, los lípidos almacenan las vitaminas liposolubles en los tejidos grasos y liberan según las necesidades del cuerpo, asegurando que esas vitaminas estén disponibles para sus funciones catalíticas. Aquí voy a hacer una pregunta, la podría guardar para otra vez, pero la quiero hacer en este momento. Si esas vitaminas se almacenan, ¿podrían generar toxicidad? ¿Sí o no? Sí. En exceso, sí. Esas son las que más toxicidad generan. La vitamina A, la E. Si pero una cosa, o sea, por acá me dicen que el hígado y acá. si superan las cantidades normales de reservas, sí, se vuelven tóxicas. Muchas partes le afectan al intestino. Pero si se almacenan en el tejido graso, pues se quedan ahí congeladas.
¿cuál sería el efecto de hipervitaminación? ¿Cuál creería? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, pero de todas maneras, la precursor de la vitamina D es el colesterol. Y usted nos había dicho que le daba estructura y flexibilidad a las células. Una célula que esté tan dura de colesterol no va a tener masa espástica. Por lo tanto, el transporte va a ser diferente. Eso también podría verse afectada a fracciones de la funcionabilidad metabólica, ¿sí? Porque como se quedan básicamente en las partes celulares, se andan como ahí, como la casa rotando en sangre, ¿listo? No hay ese efecto que mencionábamos en órganos, pero sí a niveles celulares, serían deficientes, ¿listo? Muy bien. Ay, sí, ya. Tenemos también otra función que es el requerimiento de órganos vitales, muchachos. Básicamente recubrimientos abdominales, de tejido adiposo, recubrimiento en los riñones, recubrimiento en el corazón, ¿sí? Tenemos también grasa para obviamente cualquier impacto, cualquier salto, no generar ninguna afectación en su función. ¿Listo? Es muy importante mencionar que en este punto las grasas pues, son muy esenciales. Y el llevar a un deportista a niveles mínimos de grasa puede ser peligroso de esa misma razón, que era lo que le estaba mencionando. Porque el recubrimiento de órganos también se puede ver afectado. O sea, hay algo que yo mencionaba ayer con un profesor y me decía que ahora hay mucha lipofobia. ¿A ustedes les gustan las grasas? A mí sí. ¿Será Las que saludables. voy a hacerle una pregunta? Voy a hacer una pregunta. Lipofobia no tanto. ¿Quién tiene el flyer acá? Yo, ¿quién lo tiene más bien? Yo también tengo. Pero ustedes, quiero saber así a generalidad, ¿ustedes no usan porque no quieren consumir grasa o por la fácil de cocción? O sea, La facilidad. Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en el boxeo, eso del recubrimiento de órganos es muy importante, ¿no? chicos, Fundamental, ¿o no? es una pregunta acá importante. Ese recubrimiento de órganos, chicos, Exposición. ese recubrimiento de órganos para deportes de combate debe ser ¿Podría importante. mandar? Sí, sí, claro, porque recibir un golpe y tener mayor cantidad de grasa, pues obviamente vas a recibir menos daño que un deportista que sea completamente magro. ¿Listo? Pero sí, no, es muy fortalecido. ¿Ah? ¿Sabes? No, sí, pero si tú te fijas, los deportistas altamente grandes sí tienen un poquito más de porcentaje de grasa. ¿Listo? Sí tienen un poquito más de porcentaje de grasa justamente para recibir golpes. Algo muy interesante también, y que hablaba ahorita con Juana en el receso, y era que con respecto a la salud de atletas que manejen altas cantidades de peso, tenemos que tener un equilibrio en la composición corporal para que tengamos presente en base a la grasa. Por ejemplo, muchos de los atletas de halterofilia, bueno, y quiero hacer un anuncio importante, posiblemente vayamos a tener prácticas en Deportes Antioquia el próximo semestre. Sí, las profesionales. ¿Y en dónde? Y me pidieron En deportes. exclusivamente que mandara estudiantes para halterofilia y deportes de combate, porque allá no hay casi nutricionistas. Y los deportistas son hipertensos y tienen ya complicaciones de epidemia. Son deportistas. Entonces ahí va a entrar ustedes la herramienta de trabajar con alguno de ellos. ¿Listo? Entonces estamos trabajando mucho porque sé que en este grupo es muy grande y necesitamos más prácticas de deportistas. Pero ahí va la cuestión, o sea, la grasa no es mala, pero tratar de equilibrar ese exceso, porque como ellos tienen que ser muy fuertes, piensan que consumir fritos, el consumir exceso de cantidades de aceites o de salsa va a ser beneficioso para su fuerza, y hay que cambiarles ese chip. ¿Listo? Hay que cambiarles ese chip. Muy bien.
Entonces, para terminar acá, muchachos, y que vayan a almorzar bien juiciosos, los niveles, pero cumplimos los descansos bien, ¿sí o qué? Sí. Los niveles inadecuados, básicamente, el exceso es consecuencia de niveles altos de colesterol y triglicéridos, van a causar sobrepeso, obesidad, y el consumo produce de deficiencia y de irritabilidad, poca saciedad, problemas hormonales, resequedad en la piel, pelo y uñas, y mala absorción de vitaminas, disminuyendo la presión arterial y estreñimiento, entre otros. O sea, fíjense que los dos polos en cuanto a la grasa van a ser negativos, por ende, este es un macronutriente sumamente importante, pero no hay que dejar de lado su equilibrio para la correcta función en personas normales y en los deportistas. ¿Listo? Muchachos, mañana continuamos.